Pensé que me estaba volviendo loca. Pensé que mi propio cuerpo me estaba traicionando y que mi mente se estaba desmoronando poco a poco. Durante meses, viví en una neblina constante. Mis manos temblaban, mi corazón se aceleraba sin motivo y había días enteros en los que apenas podía levantarme de la cama. El dolor de cabeza era insoportable, como si un clavo al rojo vivo me atravesara el cráneo. Lo peor de todo no era la enfermedad, sino la mirada de mi esposo. Alejandro me miraba con una mezcla de lástima y devoción absoluta mientras me entregaba un vaso de agua y mis pastillas diarias. Él era mi roca, el hombre perfecto que cuidaba de su esposa enferma. O al menos, eso era lo que todo el mundo creía. Nadie en el pueblo imaginaba lo que realmente ocurría detrás de las cortinas cerradas de nuestra casa. Mi nombre es Elena, y esta es la historia de cómo descubrí que el hombre con el que dormía cada noche estaba apagando mi vida en silencio, y de cómo me aseguré de que pagara un precio mucho más alto que la misma muerte. Todo comenzó hace un año. Yo era una mujer activa, administraba mi propio negocio de repostería y salía a correr todas las mañanas. Con el tiempo, mi salud se desplomó. Los médicos no encontraban una explicación clara. Decían que podía ser estrés crónico o el inicio de una enfermedad autoinmune. Me recetaron un tratamiento estricto para controlar las crisis de fatiga y la presión arterial. Al principio, las pastillas parecían funcionar. Pero a las pocas semanas, los síntomas regresaron con una fuerza devastadora. Alejandro se encargó por completo de mi medicación. Él organizaba los frascos, me recordaba las horas exactas y vigilaba que me tragara cada cápsula. Si yo me sentía mareada, él me cargaba en sus brazos. Si yo lloraba de frustración por no poder caminar bien, él me limpiaba las lágrimas y me decía que estaríamos juntos hasta que la muerte nos separara. ¡Qué maldita ironía! Esas palabras cobraron un sentido terrorífico la semana pasada. El lunes por la mañana, Alejandro salió temprano a trabajar. Había dejado mis pastillas listas sobre la mesa de noche junto a un termo con agua. Me sentía especialmente débil ese día, así que decidí estirar el brazo para tomar la dosis de la mañana. Al agarrar la pequeña cápsula azul y blanca, noté algo extraño. Un ligero polvo blanco manchó la yema de mis dedos. Miré la cápsula de cerca. La junta de plástico que unía las dos mitades se veía floja. En ese momento, una pequeña alarma se encendió en mi cabeza, pero la apagué de inmediato. Pensé que era un defecto de fábrica del laboratorio. Sin embargo, el olor me llamó la atención. No olía al químico amargo habitual de mis medicinas. Olía a algo dulce, casi metallique. Decidí no tomarla. La guardé dentro de un pañuelo de papel y la metí en el fondo de mi cajón de ropa interior. Tomé agua y me quedé recostada, esperando ver qué pasaba si no consumía el medicamento de la mañana. Para el mediodía, ocurrió un milagro. Por primera vez en meses, la pesadez en mis párpados comenzó a desaparecer. El temblor en mis manos disminuyó y mi mente se sentía increíblemente despejada. Era como si un veneno estuviera abandonando mi sistema. Fue ahí cuando el frío de la sospecha me recorrió la espina dorsal. No quería creerlo. Me repetía a mí misma que Alejandro me amaba, que él jamás me haría daño. Pero mi instinto de supervivencia me ordenaba investigar a fondo. Esperé a que Alejandro regresara por la noche. Cuando entró por la puerta, traía una sonrisa perfecta y un ramo de flores. Cenamos en silencio. Él me observaba con una fijeza extraña, analizando mis movimientos. Me preguntó 3 veces si me había tomado la dosis de la mañana. Yo le mentí con la mejor de mis sonrisas y le dije que sí, que me había ayudado mucho. Noté un destello de confusión en sus ojos, una fracción de segundo donde su máscara de esposo perfecto se agrietó. Esa noche fingí dormir profundamente. Respiré de manera pesada y pausada, manteniendo los ojos entreabiertos en la oscuridad total de la habitación. Alrededor de las 2 de la mañana, Alejandro se levantó con mucho cuidado de la cama. Pensé que iría al baño, pero no encendió la luz. Caminó de puntillas hacia el pasillo. Escuché sus pasos alejarse hacia la cocina. Mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que temí que él pudiera escucharlo desde la distancia de la habitación. Me deslicé fuera de la sábana sin hacer un solo ruido. El suelo de madera estaba helado, pero la adrenalina me mantenía alerta. Caminó por el pasillo oscuro, pegándome a la pared. Al acercarme a la cocina, vi una línea de luz que escapaba por debajo de la puerta entreabierta.
Me asomé por la rendija con el corazón en la garganta. Lo que vi destruyó mi vida por completo. Alejandro estaba sentado en la mesa de la cocina. Tenía frente a él 3 frascos de mis medicinas recetadas. Al lado, había un mortero pequeño de piedra y una bolsa de plástico con pastillas de un color grisáceo que yo jamás había visto en mi vida. Con una paciencia quirúrgica, Alejandro abría mis cápsulas originales, vaciaba el contenido real dentro de una bolsa de basura y luego usaba una pequeña cuchara para rellenar mis cápsulas con el polvo gris que había triturado. Él no estaba solo. Tenía el teléfono celular apoyado contra la pared en altavoz. Una voz de mujer se escuchaba. Era una voz que yo conocía muy bien. Era la voz de mi propia hermana menor, Camila. Escuché a Camila reírse a través del teléfono. Ella le preguntó si la tonta de Elena sospechaba algo. Alejandro soltó una carcajada fría, una risa que nunca antes le había escuchado. Le contestó que yo era demasiado estúpida y confiada, que me tragaba todo lo que él me daba porque pensaba que él era un santo. Luego, Alejandro dijo las palabras que sellaron su destino final y destructivo. No te preocupes, amor. El médico dice que con este ritmo, su corazón fallará antes de que termine el mes. Parecerá una muerte natural por su supuesta enfermedad. En cuanto cobremos el seguro de vida y la casa quede a mi nombre, nos iremos lejos de este maldito lugar. El mundo se detuvo para mí. Mi esposo y mi hermana estaban planeando mi asesinato en mi propia cocina mientras yo moría lentamente en la habitación de al lado. Una furia ciega y un odio negro reemplazó todo. No grité. No lloré. Me tragué el vómito que subía por mi garganta y regresé a la cama antes de que Alejandro terminara de preparar mis dosis de veneno. Me quedé quieta en la cama, mirando al techo en la oscuridad, esperando que amaneciera. Sabía que si actuaba con impulso, si llamaba a la policía en ese momento, ellos buscarían la forma de negar todo. Necesitaba pruebas contundentes y, sobre todo, necesitaba idear un plan donde ellos no solo fueran a la cárcel, sino que sufrieran el mismo infierno que me habían hecho pasar. El juego había comenzado, y ellos no tenían idea de que la víctima acababa de despertar de su pesadilla. Decidí jugar el mismo juego sucio que ellos. Durante 3 semanas, fingí seguir enferma. Me tomaba los tés que mi esposo me preparaba con tanto amor, pero en cuanto se daba la vuelta, los escupía en una planta. La planta murió en solo 5 días. Ahí supe que si seguía consumiendo eso, la siguiente en morir sería yo. Pero no iba a huir. Iba a destruirlos desde las sombras. Instalé cámaras espía en toda la casa usando el dinero de una cuenta secreta que mi abuela me dejó. No tardé nada en ver los resultados. El mismo formato de traición de siempre, mi esposo y mi propia hermana metidos en mi cama, riéndose de cómo se quedarían con mi patrimonio en cuanto yo colapsara. Escuchar a tu propia sangre planear tu funeral te cambia el cerebro para siempre. En lugar de llorar, sonreí. Guardé cada video en 3 nubes distintas y se los envié a un abogado penalista. Pero la ley a veces es lenta, y yo quieras ver el miedo en sus ojos. Mi esposo trabajaba en la empresa de mi padre, y mi hermana dependía de las tarjetas que él le pagaba con mi dinero. Así que decidí cortarles el oxígeno financiero de golpe y de la forma más humillante posible. Llegó el aniversario de bodas de mis padres y toda la familia estaba reunida en un restaurante de lujo. Mi esposo se levantó para dar un brindis hipócrita sobre lo mucho que me amaba y cómo rezaba por mi salud. En ese momento, le hice una señal al encargado del lugar. La pantalla gigante del salón, que debía mostrar fotos familiares, se encendió de repente. El video de ellos dos en mi habitación empezó a reproducirse a todo volumen. El rostro de mi esposo pasó de una sonrisa arrogante a un color blanco cadavérico. Mi hermana intentó taparse la cara, pero mi padre ya la estaba sosteniendo del brazo, enfurecido. Volté a verlos, levanté mi copa frente a todos los invitados y les dije al micrófono: salud por los traidores. La policía ya venía en camino. El caos en el restaurante fue absoluto. Mientras la policía esposaba a mi esposo y a mi hermana en medio de los gritos de mi familia, yo solo sentía una paz fría. Mi esposo intentó gritar que todo era un montaje, pero las pruebas de video eran devastadoras. Se los llevaron en patrullas separadas, bajo la mirada de desprecio de todos los invitados. Ese fue el último día que los vi libres. El proceso legal fue rápido porque no les dejé escapatoria. Mi abogado presentó los videos y el análisis químico de la planta muerta junto con las muestras de té que logré guardar en frascos ocultos.
los médicos confirmaron que los niveles de arsénico en mi cuerpo eran alarmantes. El intento de homicidio calificado estaba más que demostrado. Su codicia los había sepultado. A mi esposo lo condenaron a 15 años de prisión sin derecho a fianza. Mi hermana evitó la cárcel por falta de antecedentes, pero mi padre la borró del testamento, le quitó las tarjetas y la echó de la familia. Hoy vive en un departamento miserable, trabajando en lo que puede y siendo el paria de la ciudad. Nadie le dirige la palabra, y su reputación quedó destruida para siempre. En cuanto a mí, me tomó 6 meses desintoxicar mi cuerpo por completo, pero recuperé mi salud y mi tranquilidad. Me divorcié, me quedé con la casa y con cada centavo que él intentó robarme. Además, asumí un puesto directivo en la empresa de mi padre. Aprendí que la sangre no te hace familia y que la mejor venganza es sanar, prosperar y verlos caer desde lo más alto. Pensé que el drama de mi vida había terminado cuando metí a mi esposo a la cárcel, pero el karma acaba de tocar a mi puerta de la forma más fría posible. Aquí está la actualización final. Han pasado 2 años desde aquella noche en el restaurante. La empresa de mi padre prospera y yo finalmente recuperé mi salud y mi paz. Sin embargo, hace una semana recibí una llamada del centro penitenciario. Mi exesposo estaba intentando apelar su sentencia de 15 años alegando buen comportamiento y supuestos problemas de salud mental. Necesitaba una carta de perdón firmada por mí para reducir su condena. La audacia de ese hombre no tiene límites. Obviamente me negué y reforcé mi equipo legal para asegurar que cumpla hasta el último día tras las rejas. Pero lo verdaderamente impactante pasó al día siguiente. Mientras salía de mi oficina hacia el estacionamiento subterráneo, una mujer extremadamente demacrada y con ropa vieja salió de entre las sombras. Tardé en reconocerla. Era mi hermana. Se arrodilló frente a mí, llorando a mares. Me suplicó que la perdonara, diciendo que el karma la había destruido, que no tenía ni para comer y que nuestro padre había bloqueado su número de por vida. Me pidió una oportunidad para trabajar en la empresa, aunque fuera limpiando los pisos, con tal de tener un ingreso. La miré desde arriba, recordando el video de ella en mi propia cama planeando mi funeral. No sentí ira, solo una profunda lástima combinada con desprecio. Me agaché a su altura y le dije al oído: cuando me dabas ese té, sabías perfectamente que me estabas matando. Nunca te importó mi vida, así que ahora a mí no me importa la tuya. Llamé a los guardias de seguridad para que la sacaran del edificio de inmediato y le advertí que no volviera a acercarse. Al verla ser arrastrada hacia la calle, entendí que la verdadera victoria no es solo ver caer a quienes te dañaron, sino tener la fuerza para cerrarles la puerta en la cara cuando intentan regresar arrastrándose. Mi nueva vida por fin está libre de parásitos. Si estuvieras en mi lugar, ¿le hubieras dado un plato de comida o habrías actuado igual que yo? Te leo en los comentarios.